Bien, vamos a hablar de la adición de agua en alquinos. Fíjense que en principio es bastante parecida a la adición de agua en alquenos, porque si esto fuese un alqueno y le quiero agregar agua en medio ácido, lo que sucedería es que genera un alcohol. ¿Sí? Esto no estaría, por supuesto, y generaría un alcohol. Si esta reacción de adición de agua la vimos que era una reacción de adición, por lo tanto seguía la regla de Markov-Nikov, y lo que hacía el agua era dividirse. Era un hidrógeno que iba para donde más hidrógeno había, y un oxidrilo que iba para donde menos hidrógeno no había, generando así un alcohol, en el mismo lugar donde está el doble enlace. Ahora hay un triple enlace. Por lo tanto, lo que va a pasar es que al agregar agua, una de estas patitas se abre. ¿Sí? Esta patita, por ejemplo, se abre acá, así. En una entra el oxidrilo, en la otra entra el hidrógeno. Sigue respetando la regla de Markov-Nikov, por tanto el hidrógeno entra donde más hidrógeno hay y el oxidrilo donde menos hidrógeno hay. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la diferencia con esta reacción respecto a los alquenos? Y que es muy especial. Es que esto que se produce, que es un enol, es decir, que tiene un doble enlace y a su vez tiene un oxidrilo, se transforma y convive en equilibrio con su tautómero. ¿Qué es su tautómero? Es su isómero funcional. Los isómeros funcionales es un tipo de isomería estructural, es decir, que cambia una estructura, y dentro de la isomería estructural hay una que es de función. ¿Por qué es isomería de función? Bien, son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, es decir, la cantidad de elementos en uno y otro son iguales, la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno. Es estructural porque lo que cambia es algo en su estructura que hace que tenga distintas propiedades. Y es de función porque lo que cambia es el grupo funcional. ¿Sí? No cambia el grupo funcional de lugar como pasa en las isomerías de posición que pueden tener un alqueno, un alquino o cualquiera con grupo funcional. Lo que cambia es la función en sí. Fíjense que antes tenía un doble enlace y un oxidrilo, es decir, era un enol. Y ahora de repente ya no tengo el doble enlace entre carbonos, ya no es un alqueno. Ya no tengo el oxidrilo, ya no es un alcohol. Sino que tengo un carbonilo, es decir, que es un aldehído o es una acetona. Cuando son isómeros de función, es decir, isómeros funcionales, y que a su vez coexisten, como en estas dos especies, se dice que son tautómeros. ¿Sí? Y si no, por lo menos que sean isómeros funcionales, son tautómeros. Bien, ¿qué es lo que sucede acá? Como el oxígeno es más electronegativo que un carbono, recuerden que este enlace, este orbital tipo pi que se formó acá, es un enlace con dos electrones, ¿sí? Pero que es un enlace lateral, es un poco más débil e inestable que el enlace frontal sigma. Entonces, ¿qué pasa? Esos dos electrones se sienten fuertemente atraídos con ese oxígeno. Y lo que va a pasar es que esos dos electrones o ese enlace pi se va a trasladar acá. Al trasladarse ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Este carbono, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 patitas, queda completo como está. Este oxígeno tiene dos patitas con el carbono, o sea que este hidrógeno ya no puede estar acá, no tiene lugar. ¿Qué hace ese hidrógeno? Va a parar a este carbono. ¿Por qué a ese? Bien, porque ese carbono, ahora, ahí, este carbono ahora tiene 1, 2, 3 patitas, le falta una. Entonces, ese hidrógeno que estaba acá viene a parar a este carbono de aquí. ¿Sí? Entonces, el doble enlace desaparece y se forma un tautómero. ¿Sí? Misma cantidad de elementos, los elementos no han desaparecido, no se han ido a ningún lado, tienen una cantidad de elementos, pero ahora tiene una función diferente. Fíjense que la flecha más grande va para la derecha, lo cual quiere decir que esto tiene más tendencia a estar así que a revertirse este efecto y volver a la forma de enol. ¿Por qué? Porque esta forma es más estable. ¿Sí? Si nos dan esta reacción y nos piden el producto instantáneo, bueno, lo nombramos a este y va a estar bien. ¿Sí? Va a ser correcto decir que es el enol, ¿sí? Porque es el producto más reciente, el instantáneo apenas termina la reacción. Ahora, si nos pregunta por el producto final o su tautómero, siempre nos dan a entender como la diferencia o alguna pista vamos a tener. Pasamos de esto al isómero funcional, ¿sí? Es decir, movemos el doble enlace a donde está el oxígeno y le sacamos el hidrógeno del oxidrilo y se lo damos al otro carbono.
Básicamente es eso lo que hay que hacer. Fijémonos estos dos ejemplos. El etino, tenemos acá el triple enlace, reacciona con agua, acá falta el medio, acá debería estar por lo menos el ácido sulfúrico o indicarnos de alguna manera que es medio ácido. A veces lo hacen de esta manera, ¿sí? Indicando que el medio es ácido. Acá los dos carbonos tienen la misma cantidad de hidrógeno, así que da igual si el hidrógeno va arriba o abajo y el oxígeno va arriba o abajo. Se obtiene la misma molécula de igual forma. Fíjense que es el etanol. No indica dónde está el alcohol porque si está acá o está acá, igualmente sigue estando en el carbono número 1. El doble enlace sí o sí está ahí. ¿Y con quién convive este? Bien, si este del doble enlace se mueve para acá, ¿sí? Este carbono queda con el doble enlace y el oxígeno. Y además queda con este hidrógeno que no se va a ningún lado. El hidrógeno que sí se va es el hidrógeno que corresponde al oxidrilo. Y se va al otro carbono generando acá el CH3. ¿Sí? Bien, y fíjense que este, por ser un alcohol primario, es decir, el oxidrilo está unido a un carbono primario, a un carbono de una punta, el carbono carbonilo, es decir, el carbono con doble enlace oxígeno, queda en un extremo de la cadena y al quedar en un extremo de la cadena se forma un aldehído. Por eso este es el etanol. Ahora, veamos el otro ejemplo. Este es el propino. Se abre el triple enlace, el hidrógeno va a donde más hidrógeno hay, el oxidrilo donde menos hidrógeno hay, siguiendo la regla de Markov-Nikov. Entonces, acá queda el CH2 y acá queda el carbono con oxidrilo. Esto es el 2-propenol. Si hace falta decir en qué carbono está el oxidrilo, porque puede estar en el 1 o en el 2. ¿Sí? Incluso podría estar en el 3. Si el doble enlace está acá, podría estar acá el oxidrilo. Pero en este caso, la molécula que se forma es esta, entonces sí o sí el 2-propenol. Ahora, esta molécula también tiene tautomería y corresponde más a esta forma que a esta incluso. ¿Sí? ¿Cómo sería? Este enlace, este orbital tipo pi, se va con el oxígeno, ¿sí? Y el hidrógeno del oxidrilo se va al otro carbono. Entonces queda de esta manera. Y ahora, ¿qué tenemos acá? Una acetona, la propanona. ¿Y por qué ahora es una acetona? Porque el oxidrilo estaba en un carbono del tipo secundario, entonces esto es un enol del tipo secundario. ¿Sí? Acá era un enol del tipo primario, porque está en una punta en un carbono primario, y esto sería un enol del tipo secundario porque la función alcohólica está en un carbono secundario. Entonces fíjense que este no tiene otro hidrógeno, ¿sí? Porque ya tiene las dos patitas cubiertas con otros carbonos, y el oxígeno queda con doble enlace formando el carbono carbonilo, formando una cetona. ¿Sí? Esta es la idea. Justo por debajo tienen esto, pero esto es de otra reacción, que ahora la vamos a ver a continuación, así que esto ignórenlo por un segundo. Es algo de lo que charlamos al comienzo. Ahí lo vamos a ver.